El derecho político define a un golpe de Estado como aquel que se obtiene o que se gana a través de la fuerza, es decir, en forma fáctica, por otro poder del mismo Estado. En este sentido, tenemos una gran discusión en torno a lo que ha ocurrido en Bolivia, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ha avasallado supuestamente los derechos de los electores al fraguar unas elecciones. Lo mismo también acusan a los seguidores o a los partidarios de Evo Morales, también acusan a los que han solicitado la renuncia a este presidente precisamente porque haya venido de unas fuerzas militares. La discusión hoy está instalada, por supuesto hoy lo traemos aquí para que podamos tener una mejor visión de ambos extremos. Traemos como siempre una visión de izquierda y de derecha. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente ha despertado mucha curiosidad en personas que generalmente no están incluso dentro del microclima político y saber un poco qué es lo que pasó en Bolivia. Estamos ante un golpe de Estado y si fuera así, ¿quién dio el primer zarpazo? Si fue el propio Ejecutivo o en este caso el zarpazo vino en contra del Ejecutivo. Bueno, justamente ese es el quid de la cuestión que hoy vamos a estar analizando. Hemos traído a invitados de lujo, personas muy entendidas en la materia del derecho político. Y bueno, vamos a estar debatiéndolo. Ya presento en este sentido al doctor Norman Stanley. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Gracias, Hugo. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Y por supuesto, Camilo Soares, ya conocido, analista político. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Camilo. Gracias, Hugo, por invitarme nuevamente al programa y un placer compartir la mesa con el doctor Stanley. Igualmente. También agradecimiento a todos los jóvenes que hoy nos acompañan. Siempre tratamos de dar la mayor participación posible a las personas, especialmente estudiantes, que hoy nos están acompañando en este caso. Bueno, es un tema que es un poco vidrioso, por eso ya quiero ir directamente al fondo, vamos ya sin rodeos. ¿Hubo o no un golpe de Estado? Quiero empezar contigo, Camilo Soares. En Bolivia, ¿cómo ves la situación? He visto que estabas tuiteando, estabas siguiendo algunos comentarios tuyos en Twitter. Bueno, aparentemente la visión que vos tenés es que sí hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales, especialmente por la utilización de las fuerzas militares. ¿Es así? Cuando se denomina o se trata de calificar de que si hubo o no un golpe de Estado en una situación determinada, lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por un golpe de Estado. Sí, señor. Creo que a partir de construir el concepto uno puede operativizar el concepto, porque si no terminaría siendo simplemente un posicionamiento político de simpatía o antipatía. Uno puede tener simpatía o antipatía con un proceso, pero eso no puede sesgar lo que uno califique en base a un concepto. En ese sentido, el concepto que yo tengo de golpe de Estado es el concepto que se utiliza casi de manera clásica a nivel académico, que es cuando se da la interrupción inconstitucional del mandato de un jefe de Estado a partir de la acción de un actor estatal que opera de manera inconstitucional. En el caso de Bolivia nosotros encontramos todos los elementos. ¿Por qué? Porque el presidente Evo Morales fue destituido, aunque dicen, bueno, presentó su carta de renuncia. Claro, yo me río cuando dicen algunos renunció. Entonces pregunto lo siguiente, ¿y el 2 de 3 de febrero qué fue? Alfredo Stroessner renunció.
Claro, Alfredo Stroessner firmó una carta de renuncia bajo coacción. Por eso es que en las constituciones democráticas de Occidente se establece de un tiempo a esta parte que toda renuncia a un cargo ejecutivo tiene que ser aceptada o no por un espacio colegiado. ¿Por qué? Porque la renuncia puede ser producto de la extorsión, la coacción, el engaño, el fraude. Entonces uno no puede simplemente recibir una renuncia y dice, ah, sí, ya renunció. Ejemplo acá en Paraguay, para ver que también se aplica en caso paraguayo. El expresidente Horacio Cartes y la ex vicepresidenta, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, presentaron pedido de renuncia al Congreso Nacional. Y fue el Congreso Nacional quien no les aceptó la renuncia. Yo recuerdo que en ese momento se discutía si es que el Congreso podía o no rechazar la renuncia. Claro, porque acá pues no se trata de una acción individual que no compromete a una responsabilidad institucional. Cuando uno ocupa un cargo de responsabilidad institucional, adquiere también, así como derechos, obligaciones. Una obligación, por ejemplo, es no puedo renunciar si es que no comunico antes, no puedo renunciar si no me aceptan la renuncia. Porque si el presidente de la República, Horacio Cartes, por ejemplo, se hubiese retirado nomás de la presidencia y se iba, él hubiera sido pasible de una persecución penal por estar violando la Constitución Nacional. Bueno, en el caso boliviano, no solamente fue bajo coacción comprobada. Por ejemplo, incendiaron la casa de la hermana del presidente, secuestraron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados, incendiaron varios medios de comunicación, la policía hizo directamente brazos caídos, los militares no quisieron actuar y dijeron, ¿por qué no vamos a disparar contra el pueblo? Bueno, faltaron 8 días y 23 muertos para que se vean que sí la policía y los militares disparan contra su pueblo en Bolivia y no tienen ningún tipo de empacho. Entonces, claramente, todas las circunstancias muestran que fue un golpe de Estado. Es más, simplemente para terminar, la Asamblea Legislativa, que según la Constitución Nacional de la República de Bolivia, en sus artículos 151, 158, establece de manera clara, taxativa, y en el 169, explícita, que es la Asamblea Legislativa la que tiene que aceptar la renuncia del presidente y vicepresidente, nunca jamás trató la renuncia del presidente y vicepresidente. Correcto. Entonces es un golpe de Estado sin ningún lugar a dudas. Norman Stanley, las opiniones de Camilo Suárez parecen muy contundentes. ¿Qué decía al respecto? Parecen, pero como dice Camilo, todo pasa por definir qué se entiende por golpe de Estado. Es decir, básicamente significa una sucesión en ocupar un cargo estatal violentando los procedimientos y normas constitucionales. Básicamente, que generalmente se da o puede ser un autogolpe, es decir, cuando el presidente derroca al Congreso, por ejemplo, o cuando otro poder del Estado, mediante manera repentina, violenta, interrumpe o rompe una sucesión violando las normas del procedimiento constitucional. En este caso hubo golpe de Estado en Bolivia, pero no en esta vez, sino que fue perpetrado por Evo Morales en numerosas ocasiones. Camilo me gusta cuando se expresa porque tiene muchos fundamentos, veo que vino bastante preparado, pero como se dice el dicho, nadie recita un archivo, ¿verdad? Cuando Lugo se candidata y él renuncia a su calidad de obispo, ¿verdad? El Vaticano no le aceptó la renuncia como obispo, pero todo el mundo dijo, no, acá prima la autonomía de la voluntad de las personas. Uno es libre de tener o no tener un cargo y de renunciar o no, y la mera aceptación ya es una formalidad. ¿Qué pasó? En el caso de Bolivia, Evo Morales no solo renuncia, sino que sale del país. Es decir, perfectamente él podía buscar asilo en una embajada, que varios gobiernos ya dijeron, incluido el de Paraguay, que le iban a otorgar asilo. Es decir, daba lo mismo estar en Bolivia, en una embajada que se considera territorio de otro país, que podía quedarse en la embajada de México, en la de Paraguay, que ni por desgracia el gobierno que entrara después en Bolivia iba a animarse a vulnerar el lugar sacrosanto, que significa un acto de agresión contra otro país. Tranquilamente podía quedarse ahí, pero no lo hizo. Y no solo eso hubo audiencia, sino que el señor Evo Morales dijo que él renunciaba para pacificar el país, pero eso tiene sus antecedentes. Evo Morales perdió el apoyo de la Central Obrera Boliviana, que era su principal, unos días antes, ante las tamañas irregularidades de la elección. Perdió
día anterior el apoyo de los Ponchos Rojos. Recordemos, los Ponchos Rojos era el grupo civil que Evo Morales, como buen totalitario, permitió que su grupo civil pueda tener armas, pueda tener fusiles, ¿verdad? Obviamente, cuando hay enfrentamiento entre grupos civiles, el grupo él está permitido tener armas, los grupos de los civiles no, se rigen bajo la regla del monopolio de la fuerza del Estado. Pero no hubo coacción, es decir, hubo un jefe policial que dijo: me niego a reprimir al pueblo. Y después, cuando Evo ordena a las Fuerzas Armadas poner orden contra el pueblo y contra la policía, un jefe militar, el jefe, uno de los principales del ejército, le dice que no, pero eso está garantizado por todas las leyes de los países civilizados, que la obediencia debida, cuando la orden es claramente inconstitucional e ilegítima, los militares están habilitados a no acatar. Y en este caso ya era una cuestión ya vergonzosa. Partimos ya de la elección en sí, que Evo Morales participó con una habilitación repugnante. Digo, él agarró, se pasó encima un propio referéndum que él mismo llamó. Y después, claro, los referéndums, cuando él gana, cuando hizo un referéndum para modificar la Constitución, ahí valía. Pero cuando él perdió, bueno, dijo, ¿qué hacía el MAS? Estaba analizando la figura de la hija de Evo Morales para candidatar. Imagínense cómo son estos, nunca encuentran un líder o algo fuera de lo que es el ámbito familiar. Así Fidel Castro se enferma, viene Raúl Castro. Bueno, ¿qué pasó? Perdón ahí, doctor, sí, que te interrumpa. Pero voy a terminar el tema del golpe de Estado. No hubo una coacción directa contra Evo Morales, no hubo, el día del caso, el golpe de Stroessner. Vamos a comparar el golpe de Paraguay con eso. El golpe de Paraguay hubo un enfrentamiento. Evo Morales tenía su guardia privada, desconocemos qué facciones del ejército estaban con él o no. No hubo un enfrentamiento armado, no hubo una coacción inminente. Hubo una declaración que le dijeron: mira, te pasaste de la raya, no hiciste lo que dice el casino, salí cuando estás ganando. Y no hubo una coacción, no hubo como a Stroessner que le pusieron una granada, una pistola en la cara y él firmó una renuncia así. Él agarró, él llamó a una conferencia de prensa, él dijo que por la pérdida del apoyo de la Central Obrera y otros grupos afines a él, que como los Ponchos Rojos, muy importante esto, ¿quién le habilitó a Evo a correr? El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, ante la presión internacional de la notoria falsificación de elecciones, ¿qué hizo? Declaró como vinculante la auditoría de la OEA y la empresa contratada. Después vamos a ir sobre eso, doctor, solamente porque tengo estamos en una conexión en directo. Vamos también a tener la opinión de un boliviano. Después, por supuesto, vamos a tener todo el programa para discutirlo. Hugo Valderrama, muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá de Bolivia. No sé si me escuchan. Fuerte y claro. Qué bueno, saludos hasta Paraguay a todos ustedes y tu audiencia y tus invitados en el programa. Hugo, precisamente estamos discutiendo porque queremos saber precisamente la opinión de todos los que quieran opinar, por supuesto, en este caso, tu opinión. Acá estamos discutiendo si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia. Y bueno, queremos saber qué opinás vos y por supuesto acá para seguir debatiendo al respecto. Bueno, a ver, lo que pasó acá fue lo siguiente. El día sábado, en realidad el día clave fue el día viernes. ¿Ya? La policía retira su apoyo porque hasta el día viernes de la anterior semana lo que se hacía era protestas de orden pacífico, sobre todo la gente lo que hacía era parar, prácticamente, pero puede ser un plan. Durante 3 semanas o 2 semanas, Evo Morales nos largaba a su guardia privada, es decir, sus movimientos sociales compuestos por Ponchos Rojos, mineros de que resistían a él. Bueno, lastimosamente es muy mala la conexión. Hola, ¿me escuchas? Sí. Entonces se decía y aquí el movimiento propone que quería
Calero, oye, Bueno, lastimosamente no tenemos muy buen retorno, Hugo. Quizás si probamos un poco más tarde, porque es muy interesante, por supuesto, saber la opinión. Nosotros lo que buscamos aquí es que la gente en sus casas vaya tomando, por supuesto, un criterio propio, ¿verdad? Acá simplemente damos el espacio a todos quienes quieran opinar al respecto. Más adelante vamos a estar otra vez en contacto, Hugo, te agradecemos mucho la predisposición. Ya acá la producción se va a encargar de corregir las fallas técnicas y vamos a estar en contacto nuevamente contigo. Cerrando un poco entonces, doctor, entonces vos concluís de que efectivamente no hubo un golpe de Estado porque no hubo una coacción como la de una Stroessner. coacción. Se nota que la conferencia de Evo Morales él estaba tranquilo, él estaba, inclusive habló primero antes de renunciar que ante la auditoría de la empresa contratada, que declaró las irregularidades más horrendas, irregularidades en el cargado electrónico, falsificación de firmas, cambio de actas, era así del triple punta, y la justicia electoral le había declarado vinculante. Eso ocasionó que mucha de las propias gente de Evo Morales se sienta defraudada, se sienta hasta, como se dice, bueno, hasta acá, ya colmó el vaso, porque... Pero llama la atención un poco, doctor, que justo cuando la OEA dice, bueno, acá hubo fraude, que se hagan nuevamente las elecciones, todo parecía que se iba a volver a llamar las elecciones, pero justo No, salen los militares él llamó, nos salió un militar, le dijeron, mira, obviamente podemos decir, obviamente sin el apoyo militar de la policía él estaba coaccionado, pero no vimos que él esté rodeado, que haya gente apuntándole. Es o sea, más, un brazo caído no puede ser considerado no, porque eso lo que evitaba era represión. Nunca se dejó que le ataquen a Evo Morales. O sea, no es que la policía o la Fuerza Armada le abrieron paso para que la gente lo apalee, porque ¿qué pasaría si la policía, o sea, cómo la gente que estaba protestando contra Evo Morales no llegó a agarrarle y a aplicarle la misma pena que a Mussolini, otro tirano que murieron apaleados por su pueblo? Obviamente el tipo estaba en una condición de seguridad y realmente la situación le sobrepasó. Él pensó que, bueno, esto va a ser las protestas se van a ir cansando la gente. Pensó que, bueno, que no iba a pasar, que iba a ser una cuestión temporal y que él iba a poder zafar. El tema es que fue algo tan alevoso que mucha parte de sus partidarios, ya hartos de verle a este tipo en el poder de 2006, acá tuvimos cuántos presidentes ya desde Lucho, Lugo, Cartes, Marito. La historia de Latinoamérica pasó y tenemos estos personajes que se instalan en el poder, no quieren más salir. Ellos, y encima otra vez, dejan de contenido y vacío de líder a su propio partido. Ahora en el MAS, ¿quién conoce una figura política del MAS ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque él se eternizó en el poder y se creó una misticidad sobre la figura de él, ¿verdad? Ahora se empieza a mentir que el tipo, por ser indígena, ¿sabes? Por ser indígena el tipo tuvo 4 periodos y nadie le importó, ¿verdad? No, como si fuera que eso es una cuestión. Aparte, no es indígena, es mestizo por un lado, te parece Morales, un apellido español, ¿verdad? No es un apellido aymara ni nada. Pero mira, hay muchas mentiras que se tejen alrededor de este señor y... Camilo, por sobre todo... ¿Me permitís precisar algunas cuestiones por que supuesto, el libremente, y después te hago las preguntas también. Lo primero dice, Evo hizo varios golpes. La verdad que no escuché ninguno de los golpes. Uno de ellos dice, se refiere él a una resolución del Tribunal Constitucional que le habilita a él a competir electoralmente, ¿verdad? Mario, no, el golpe, por ejemplo, contra los gobernadores. Él perdía una elección contra el gobernador como Mario Cosio y él lo que hacía era agarrarle a fiscales que él le daba, que nombraba por dedo, le hacían una acusación al gobernador donde él perdió y quedaba suspendido inmediatamente. El gran problema, doctor Stanley, es cuando no precisamos los hechos y decimos muchas cuestiones, suena más a discurso político que a un debate. Pero es mentira lo de Cosio. No, es mentira. Cosio estaba procesado penalmente por malversación de fondos. ¿Estaba condenado? No, porque él no se sometió al proceso, salió del país. Él pero ¿qué dijo Evo ahí? El que sale del país es un prófugo y es un delincuente. En el caso de Cosio, no tenía una situación. Esto publica Europa Press, no publica un diario boliviano. Y si esto no es coacción, yo no sé qué es. Imagínense ustedes que el hermano de Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, esté secuestrado en este momento. A ver, ¿qué más dice aquí? Aquí también muestra, incendian la casa de la hermana de Evo Morales y de 2 gobernadores. Esto no es coacción. Imagínense ustedes que incendian la casa de la hermana de Mario Abdo Benítez e incendian y secuestran
a 2 gobernadores afines a María Abdo Benítez. Si eso no es coacción, yo no sé qué es. Coacción. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional que habilita a Evo Morales a competir en el proceso electoral es el mismo Tribunal Constitucional que le habilitó ahora a la señora Áñez para estar en la presidencia. Es el mismo, exactamente el mismo. No, el mismo con porque todos los renunció miembros. el vicepresidente. No, ese es de la justicia electoral, está confundiendo. No renunció, Y no el es la Corte Tribunal Suprema. Electoral porque él la habilitó. No fue el Tribunal Electoral, fue la llamada Corte Suprema, o sea, la Constitucional. El Tribunal Electoral. No fue el Tribunal Fíjate, Electoral, no fue el revisa Tribunal tu- Electoral, pero le puedo asegurar. Y Es si que vea. es que fue el Tribunal Electoral y no fue la Corte Suprema, le doy toda la razón. Pero no fue la Corte El mismo Suprema. tribunal. No se animarían a vulnerar una embajada. Usted sabe, doctor Stanley, que 2 embajadas fueron atacadas y que fueron incendiadas. Tercero, los ponchos rojos. Entiendo yo que desde Paraguay nosotros tengamos desconocimiento de la realidad de otro país. Los llamados ponchos rojos no son guardias pretorianas ni guardias civiles. No son es guardias pretorianas. una comunidad indígena muy anterior a Evo Morales y no tienen armamento de combate. Tienen sus famosos chicotes, que es una cuestión tradicional de ellos. ¿Qué dice acá? Claro, el Tribunal Electoral de Bolivia lo habilita Ahí. cuando la Corte Suprema falla en ese sentido. Y es, ¿por qué la Corte Suprema de Bolivia falla a favor de la candidatura? Porque se basan en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que el propio Luis Almagro, que ahora está aquí en Paraguay, se va a Ningún Bolivia lado y dice que reconoce. ser presidente es el A ver, derecho humano. Entonces, ¿para Espera, qué? Entonces, esa no, ¿cómo yo creo que indicó esa la no es Constitución discusión. antes? La discusión es si hubo o no golpe de Estado. Porque Y ahí imagínese hubo golpe de usted- Estado, porque la imagínese Constitución usted- prohíbe. A ver, ¿Cuál es doctor la Stanley, institución más importante de un doctor Stanley, país? Vamos a hacer intercambio. ¿El Congreso o la Vamos a hacer Constitución? intercambio de argumentos. Pero la institución más Vamos a hacer importante de un país, argumentos. vamos a coincidir que es lo más importante de un país, la Constitución. Sí, claro, por Y supuesto. bueno, y categóricamente. la Constitución le prohibía Sí. a él candidatarse y él dijo, la Yo hasta Constitución puedo- nomás, Yo hasta puedo coincidir con usted, hasta puedo estar de acuerdo con usted. ¿Para en qué que- él? Si la Constitución Ahora, el problema no es hacía siguiente, falta cambiar en una la Constitución, ¿por qué él cambió la primera En una vez? sociedad democrática no se resuelven las controversias políticas con golpe de Estado, o si no estaríamos Pero no fue habilitando, golpe de Estado. estaríamos Compartí la- habilitando a que, Él hizo un golpe por de Estado al ejemplo, candidatarse. en el caso de Chile, porque hubo más de 20 muertos y 200 personas a quienes se les amputó el ojo por una represión, que hoy en una entrevista que yo le hacía... ¿De en qué Radio murieron Minuti, los 20 muertos? Hoy le hacía una entrevista... La en Radio mayoría Minuti. murieron en su propio Doctor Stanley, incendio, ¿eh? doctor Stanley, hoy le hacía a José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, canciller chileno, ministro varias veces, hoy senador, decía, hoy en Radio Ñandutía en la mañana cuando la entrevistaba decía, sí, en realidad ya varios organismos internacionales y todos nosotros del Congreso le pedimos por favor que retire ese procedimiento que es ¿A quién? violatorio de todos los derechos humanos al Poder Ejecutivo. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo que retire a ¿De qué Piñera. país? Ah. De Chile. Y el propio Piñera anoche hace una conferencia de prensa diciendo se cometieron abusos. Y se Yo investigaron. no comparto Conferencia de la prensa. flojedad Ahora, de Piñera. Lo que yo le voy a hacer una cuestión Parece es la muy siguiente. flojo. Yo puedo estar en desacuerdo con Piñera. Ahora, pretender que un golpe de Estado es lo que va a solucionar en Chile sería una locura. Pero Yo no quieren estoy de acuerdo. hacer un golpe de Estado a Piñera, los que Golpe de perdieron las Estado, elecciones. le digo algo, no, en no. 2018. ¿Quién perdió las elecciones en 2018? Y perdió el candidato del Frente Amplio de Chile. No. ¿Quién ganó? Ganó La Piñera. concertación fue la La que fue al balotaje concertación. con Piñera. Y la Pero concertación perdió. no tiene mando militar y para que haya un golpe de Estado tiene que ser un actor estatal sobre el Y Poder pero le Ejecutivo. están queriendo Quiero ir derrocar. sobre algunas cuestiones de precisiones porque no hay precisiones. Dice, no perdió el apoyo de la COP. Evidentemente usted no escuchó la conferencia de prensa. El periodista le pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo que el propio presidente Evo Morales renuncie si fuera para pacificar el país? Y dice el titular de la COP, dice, si fuera para pacificar el país, estamos de acuerdo. Ellos no salen en conferencia de prensa a pedir la renuncia. Tercera cuestión, el jefe policial se negó. No, El le jefe quitó el policial apoyo, le quitó el apoyo. no Suárez. le quitó el apoyo. Sí. A ver, si usted me muestra la conferencia de prensa, me muestra donde dicen eso, yo le paso la mano. Si me va a leer un titular de periódico sin darme la información completa, no. Evo Se parece de una página izquierda, ¿verdad? Sputnik no News. importa. Evo ordena a jefe militar. ¿Qué dice ahí? Evo Morales Pierde- no pierde la ordena. clave. Evo Claro. Morales no ordena a ningún jefe militar. Al punto que decían policías y militares, y una cuestión que alguien tiene que responder. ¿Por qué los policías y los militares se negaron a establecer control interno cuando se le secuestró al hermano del presidente de la Cámara de Diputados? Se Viniste bien incendió- informado, pero te se faltó incendió- alguna cosa. No, no me falta nada. Se incendió la casa de la hermana del presidente, la policía no quiso hacer nada. Sin embargo, ahora cuando ya hay eso más- todavía tenía el apoyo Sin de la embargo, policía. ahora ya hay 23 muertos. ¿Por qué la policía y el ejército salieron a matar ahora y allá no quisieron Hay hacer que control analizar interno? cada Voy a circunstancia. terminar mi Capaz vienen argumento, esos por favor, indios doctor. rojos, Yo le escuché- esos yo le ponchos rojos, escuché, perdón. doctor, usted después, por favor, vamos a hacer ordenadamente. Dice, una habilitación repugnante se refiere. Sí. Una habilitación repugnante. La habilitación repugnante de la Corte Suprema, que después el Tribunal
de Justicia acata es refrendada por el propio secretario general de la OEA. Vamos a hacer acá en Paraguay entonces. La hija estaba como candidata. ¿Cuál fue tu opinión cuando hubo en todas las reelecciones acá? ¿Vos estabas a favor o en contra? Doctor Stanley, estamos hablando de un golpe de Estado. No, la hija de Evo Morales nunca fue candidata. Absolutamente nada. Cuando él pierde no tiene idea de lo que está diciendo porque no es la hija de Evo Morales. Cuando él pierde el referéndum que dijo, voy a acatar, si sale negativo, voy a acatar y me voy a mi casa. Ahí ellos, pensando que Evo Morales iba a acatar, ¿verdad? Y que se empezó a manejar el nombre de la hija. Pero claro, porque mencionaste ese tema de la hija, no es que ese candidato se empezó a barajar su nombre porque Evo Morales dijo que iba a respetar. Usted está confundido. ¿Y qué dijo después? Dijo, yo no quiero ser. El pueblo de Bolivia me está llamando. Porque él ni siquiera fue tan valiente de él plantear la acción de judicial. Le agarró a Cocalé. Bueno, vamos a dejarle que termine Camilo después otra vez. Doctor Stanley. Adelante. La historia de la hija de Evo Morales es una historia que en la campaña electoral le atribuyen una hija no reconocida. No, esa es la hija reconocida. No, doctor Stanley, está equivocado. Quiero que me muestre el nombre. No existe, no es real. Finalmente. ¿Sabes la que vos decís? La que nunca llegó a nacer. Finalmente me callo. Le doy el último argumento y me callo. Usted dice, la empresa contratada, y confunde todas las cosas usted porque evidentemente no tiene información, y dice, irregularidades horrendas. Fraude. Le voy a decir una cuestión. Esto quiero que vean y que me digan si es una página de izquierda o no. Eso no es una página, es un papel que vos tenés. ¿Qué es papel? ¿Qué dice aquí? No sé. Usted puede corroborar si quiere. Esto dice OEA. Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019. Yo le invito a cualquiera de ustedes dos que revisen página por página, punto por punto. Yo ya leí. Si en una parte encuentra la palabra, doctor, termino acá. Encuentra la palabra fraude. Si encuentra la palabra fraude, yo le pido perdón y digo no hubo golpe de Estado. No existe en ninguna de las 11, 12, capaz 13, 14, no existe ninguna. Y le voy a leer finalmente lo que dice la conclusión. Por estas razones el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas, 38,07 presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia. Ahí está. La única diferencia... Nadie discute que Evo Morales ganó. Yo le juro que termino. Sí. Ahora nadie discute que ganó. No, yo no discuto eso. Bueno, genial. Hay que ponerse de acuerdo en más. Evo Morales ganó las elecciones. Claro. Evo Morales ganó. Lo que decía la OEA, nosotros no podemos Había 4 candidatos. Nosotros no podemos sostener que haya ganado con más del 10%. Claro. Que según la Constitución boliviana establece como requisito para ganar en primera vuelta. Exactamente. A pesar de haber ganado las elecciones y que lo que se tendría que haber hecho era en todo caso convocar una segunda vuelta, ¿qué dice Evo Morales? Dice, ok, como yo me comprometí que sea vinculante, vamos a nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral. ¿Qué hicieron después de eso los militares? Y no fue un militar, fue el comando de las Fuerzas Armadas que sale en conferencia de prensa, atacaron violando los artículos 246 y 247 de Evo Morales, de la Constitución Nacional. Bueno, tengo una pregunta. En el artículo 19, cuando termine tengo una pregunta para vos. Artículo 19 de la ley militar dice lo siguiente. El alto mando militar es el organismo de decisión de la Fuerza Armada de la Nación. Está constituido por... Presidente primero. Presidente, ministro de Defensa. Ese es el alto mando militar. Acá hicieron una conferencia de prensa insubordinándose al poder civil, el comando de las Fuerzas Armadas. No dijeron y en una conferencia de prensa. Imagínese usted que mañana sale el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Paraguay y dice, señor Mario Abdo, usted es Desastre con Marito, le sugerimos que renuncie. Bueno, sobre eso mismo, Camilo, imaginemos que Desastre con Marito es su 4º periodo y ha violentado toda la Constitución y que no ha respetado, por ejemplo, la prohibición de la reelección, que acá tenemos por suerte una prohibición de una sola vez, ¿verdad? En Bolivia también ocurrió algo parecido, pero sin embargo, contrariando la propia Constitución, Evo lo hace. Entonces, mi pregunta es, ¿no faculta eso acaso a las constituciones, por lo menos republicanas, al derecho a rebelarse y esa rebelión
puede ser asimilado a un golpe de Estado. Siempre tengo esa duda, ¿verdad? Porque si es que es de repente, no sé, Fidel Castro, por ejemplo, tomar el poder, es una revolución. Pero si lo hace, no sé, alguien de derecha, es un golpe de Estado. O sea, siempre tengo esa confusión y qué mejor para aclarar ahora, ¿verdad? O sea, que el mismo ejemplo de Marito, que no haya respetado la Constitución, esto habilitaría a los demás paraguayos, sea policía, sea militar, sea obrero, lo que fuere, a tomar ese poder o a desconocer ese poder. Dos cuestiones. Primero, en lo personal yo siempre dije de manera clara con relación a la figura de la reelección presidencial en aquellos regímenes políticos donde prima el presidencialismo. No quiero confundir, porque algunos incluso dicen, pero ¿no ves que en Alemania Angela Merkel está hace 14 años? Bueno, es un régimen parlamentarista y la soberanía es diferente a cómo se expresa la soberanía en los regímenes presidencialistas. Eso es claro, o sea, no se puede comparar un régimen parlamentarista con presidencialista. Segunda cuestión, yo no estoy de acuerdo con la figura de la reelección indefinida en ningún caso con relación a los sistemas presidencialistas. Presidencialistas. Una cosa es un régimen parlamentarista que allí es diferente. Presidencialista no estoy de acuerdo. Incluso siempre puse como ejemplo dos constituciones que son diametralmente opuestas en términos de su origen político. La Constitución de la República de Chile y la del Uruguay. En ambos países se permite la reelección, pero la reelección intercalada, nunca la reelección continua. Si a mí me dan a elegir, yo siempre dije, soy favorable a la reelección intercalada. Ahora, pero esa no es la pregunta, Camilo. O sea, quiero dejar nomás y disipar para que no nos vayamos más que el Lugo, Sí, que ¿qué pasó? Bachelet entró y compañía. salió, y Piñera Entonces lo quiero mismo. limpiar esa cuestión para no volver. Si es que digo eso con relación a Paraguay, también tengo que decir lo mismo con relación a Bolivia, a Cuba, a Venezuela, a Haití, a México, a quien sea, ¿verdad? Dicho eso con relación a mi posición, yo puedo estar en desacuerdo con lo que hizo Evo Morales. De hecho, me pareció un error garrafal de su parte haber tratado de pugnar por un cuarto periodo. Eso es categórico. No Una hay sola ninguna pregunta. duda. ¿O Entonces, pisotear la duda. Constitución? Entonces, Pisotear la Stroessner fue sacado injustamente entonces. ¿Por qué? ¿Y porque se lo hace por un No, golpe de Estado? yo también? no estoy diciendo, porque quiero llegar allí a la cuestión. Bueno, pero, A pesar de eso no ahora yo justifica tengo- un golpe tengo de una- Estado. Mira, yo tengo que Un referirme. Un golpe de Estado no se justifica. Yo sé que está caldeado. No, yo tengo que referirme a lo que sí, dijo pero del tema. después, porque de lo contrario no vamos a poder terminar. Le quiero dar la bienvenida a Norman, pero no Norman Stanley, en este caso a Norman Maciel. Norman, ¿cómo estás? Nos estábamos olvidando, las personas están explotando acá las redes sociales, la gente está participando. Y precisamente, Norman, contanos un poco cómo está por ahí la cosa. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches también a los invitados. Está caldeado aquí el ambiente, ¿verdad? Acá también en las redes la gente sigue comentando y dice Marciano Adán Bogado: cuando un zurdo corrompe reglas de juego es voluntad del pueblo o por derecho humano. Cuando los demás hacen es golpe fascista, bla, 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 dice. Otra persona dice Samuel, desastre con Camilo, dice. Rodney Campos, la OEA no va a escribir el término fraude en su informe porque es como un dictamen de su lectura. Se comprenden las graves irregularidades que le favorecieron. Además, el conteo paró durante varias horas y de la nada Morales gana las elecciones. Si eso hubiera ocurrido en Argentina, la izquierda hubiera incendiado el país. Samuel Miranda dice, discutan por algo más importante, los bolivianos tienen sus problemas. Otra persona dice... Asimismo, y van un poco corroborando algunos mensajes, van haciendo hincapié otra vez a esos que ya leímos. Recordamos que las personas se pueden contactar con nosotros a través de RCC TV, donde hacemos streaming, y estamos también en Instagram a través de RCC TV PI. Una cosa que queríamos acotar es que en el Twitter de Evo Morales, hace aproximadamente unos 56 minutos, dice el... Carlos Mesa, cómplice del golpe junto a Camacho, intenta culparnos por las 24 muertes causadas por su presidenta, autonombrada en 5 días. Fue él quien inició la convulsión al llamar a movilizaciones que incendiaron casas y tribunales electorales después de perder la elección. Más adelante dice, el coautor del golpe que atentó contra nuestra vida miente y dice que dejé vacante la presidencia. El asilo por político no es incompatible con el ejercicio del cargo. Mesa, Camacho y Añez tienen miedo de que vuelva para pacificar el país porque quieren escarmentar al pueblo, mientras que la autodenominada presidenta de Bolivia había levantado un video donde hace referencia un poco a la población que está contenta con su llegada al poder. Bueno, gracias Norman.
Bueno, ahora sí contigo, Norman. No, quería hacer mención a lo que dijo Camilo, el tema del informe de la OEA y la cuestión de la justicia electoral y el dictamen. Hubieron varios estudios que hicieron la OEA y la parte de informática realizó una empresa que se llama Ethical Hacking, ¿verdad? Las irregularidades fueron varias, ¿verdad? No solo detectaron falsificaciones de firma, creo que era de las muestras tomadas, de las actas que tomaron, más de un 23% estaban absolutamente falsificadas las firmas. Habían miembros de mesa que firmaban, la misma persona firmaba en todas las mesas. Había mesas con 100%, donde el Evo Morales ganó con un 100% o 99%, algo así, considerado increíble. Y no solo eso, sino que se encontraron, ¿qué pasa? La elección tiene que tener una seguridad, o sea, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que garantizar la integridad tanto de los votos como de las actas. Las actas de Bolivia se encontraban, electorales digamos, se encontraban en cualquier casa, en esos días, en los días siguientes. Era una cuestión así, sálvese quien pueda más o menos. El tema del cargado de votos, cuando todo indicaba que iba a una segunda vuelta, que la diferencia se estaba manteniendo, creo que era un 40 o un 38%, no había un 10% de diferencia, que el conteo de repente se suspendió. Y el vicepresidente que renunció, el vicepresidente del Tribunal Electoral, contó que ellos tomaron una decisión de suspender el conteo de votos porque tenían 30.000 peticiones de convalidación de actas de una dirección IP que no era una de las direcciones registradas por la justicia electoral como dirección habilitada para el tema del conteo electoral. Es decir, una dirección foránea estaba tratando de convalidar actas para Evo Morales, que después se pillaron toditas actas de Evo Morales. ¿Qué pasó? Es como que se apague la luz acá y cuando se prendió, se prende la pantalla, ganó Evo. Bueno, era una cuestión. Pero eso es una cuestión de un delito hasta ¿Pero que qué pasó? Es un ¿verdad? delito, no, un delito. Claro. Y no solo eso, el Tribunal Electoral dijo, vamos a declarar vinculante, y tanto la OEA como la Unión Europea y como la empresa Ethical Hacking contratada determinan que hubo serias irregularidades, que no había garantías en los votos, en las actas, ni el cargado, casi 24 horas, creo que 18 horas se suspendió el cargado. ¿Por qué esa? Y si hubo un fraude, ¿para quién va a ser? El que gana pues no va a estar haciendo fraude. Si vos ya estás ganando, el que hace fraude obviamente el que estaba apeligrando, porque había 3 candidatos opositores y él solo. Es decir, él no tenía el 50%, obviamente en una segunda vuelta perdía. Pero vamos a una partida del pecado original, él no tenía que haber ni competido. ¿Sí? Imagínense que Evo Morales adopta supuestamente jurisprudencia de derecho internacional, es decir, de la OEA, y todo eso relacionado al derecho al trabajo, que dicen que eso es superior a la Constitución, que él mismo creó, entre paréntesis, y él mismo violó antes cuando su propia Constitución le habilitaba a un periodo de reelección. Él la modifica luego de su primer periodo y dice, no, esto rige a partir de ahora, es decir, tengo una reelección más. Bueno, comienza a calentarse confrontados. Vamos a nuestra primera pausa. A la vuelta ya estamos con más debate candente. Vamos a ver mi partido. ¿Por qué me está vestido así, tío? ¡Qué frío hace acá! Me compré para mi aire fama. ¿Viste? Todavía no tiene más aire fama. Soy el famoso experto en frío y te recomiendo Fama. Acércate a una de nuestras sucursales de Inverfin en todo el país. El famoso que entiende de frío te espera. ¡Qué frío había sido, tío! ¡El oso sabe! ¡Claro! Inverfin, tu espacio, tu hogar. Con el nuevo roaming de Tigo, viaja conectado siempre. No importa el lugar en el que estés, siempre vas a sentirte cerca. Porque cuando te decimos que tenemos para todos el mejor roaming del país, te lo decimos en serio. Viaja con el nuevo roaming de Tigo, incluido en tu plan imparable o con tu paquete Tigo de roaming.
y lleva el mundo en tus manos. Infórmate más en roaming.tigo.com.py. Tigo, en todo lo que te mueve. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Entre Nosotras. Uno, dos. Tiene que ser espontáneo y fresco dentro de una entrevista. Sos la más linda Paraguay. La paciencia Quieren picar algo. Sí, las mujeres también siempre quieren. no importa cómo. Está la viva sabrosa. Que en esta vida. Estamos arrancando Salvando Vidas, por supuesto, aquí por la Red Chaqueña de Comunicación. La fobia social no es común y no todos los padres están informados. Personas que tienen una tendencia a la ansiedad no rinden, no dan todo de sí, trabajando con la familia. Temas que tienen que ver con los hijos. Desde hace 10 años trabajando justamente con este proyecto de prevención. Todos juntos podemos salvar muchas vidas. En la vida siempre tendremos que escoger. Hay cosas que sabemos que son buenas y hay cosas que sabemos que son malas. Nos vamos a encontrar con sorpresas agradables y también con sorpresas desagradables. Nos vendrán muy buenas oportunidades y también cosas que no nos gustan hacer tanto. Tendremos que tomar decisiones. Hay vías rectas y hay vías torcidas. Yo sé que la rectitud trae muy buenas consecuencias. A esta edad no sabemos a dónde vamos. Quizás ni sabemos a dónde queremos ir. Pero yo sé que hay un Dios que me ama. Y mientras tanto, me pongo en sus manos y pido su voluntad de mi vida. Eso me da paz. Eso me da felicidad. Ponte en sus manos. Segundo bloque de Confrontados, bueno, candente como siempre, pero parece ser que hoy está más candente que nunca. Bueno, esta es la oportunidad también para que los invitados, los estudiantes, hagan sus preguntas. Y bueno, ya comenzamos con el primero de ellos. Adelante. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, hago un pequeño preámbulo y te tiro la pregunta. A mí lo que me inquieta de tu postura es el doble rasero. Hablas de que un golpe de Estado tiene que ver con quebrantar la institucionalidad. Sobre un presidente que literalmente ha dicho que sobre lo jurídico prima lo político. Cuando se le consulta una entrevista a Evo Morales sobre ese tipo de cuestiones, él dice: yo la verdad que hago lo que creo que el pueblo quiere y después que se arreglen los juristas con respecto a lo jurídico. Literalmente termina diciendo lo político prima sobre lo jurídico, que por cierto es también la frase de Pepe Mujica para justificar la salida de Paraguay del Mercosur aquella vez, ¿no? O sea que están bastante alineados. El segundo punto, Evo Morales era
el mayor proveedor del cartel de los Soles y del cartel de Sinaloa de cocaína. De Chapore, que era su granja de coca, salía aproximadamente 240 millones de dólares de venta de cocaína. O sea, en muchas ocasiones escuché a muchos periodistas paraguayos criticar o poner como razón para un juicio político el tráfico de cigarrillos de cierto presidente paraguayo, por ejemplo. Pero esto, por ejemplo, no se pone sobre la mesa a la hora de calificar si Evo Morales tiene o no las prerrogativas para seguir como presidente, ¿no? Entonces, yo veo un doble rasero en tu discurso, ¿verdad? Especialmente cuando hablas de constitucionalidad, de institucionalidad, y tenemos un presidente que hace una constitución a su medida, que luego no respeta un referéndum, y por último, suspende 20 horas unas elecciones, un conteo de elecciones. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? ¿Cómo se puede defender eso como algo institucional? Sí. Bueno, vamos a algunas cuestiones. Primero, no conozco la entrevista a la que hace referencia. Me gustaría saber cuál es la entrevista. Lo otro, con respecto al tema de la discusión de lo jurídico sobre lo político, es una discusión que siempre se tiene en el ámbito de la discusión sobre el poder. Por ejemplo, aquí en Paraguay, para destituir a un presidente legítimamente electo, el Parlamento paraguayo hizo primar lo político sobre lo jurídico, porque dijo, no importan los argumentos jurídicos, acá es político, por eso es un juicio político. Acá se hizo primar lo político sobre lo jurídico. ¿Por qué sobre lo jurídico? En un régimen parlamentarista, la elección del jefe del Estado siempre es indirecta, porque los ciudadanos eligen en circunscripciones a sus representantes, que a su vez ellos eligen posteriormente a quien va a ser el jefe del Estado. Entonces la soberanía, aunque emana del pueblo, llega de manera indirecta a la cúspide del Estado. En el caso de los regímenes presidencialistas, la soberanía se dirige de manera directa a la cúspide del Estado, no pasa por interpósito cuerpo que sería el Congreso Nacional. Con lo cual, si la soberanía no tiene intermediación, solamente la soberanía que le otorgó la jefatura del Estado le puede retirar. En el caso de un juicio político, en los regímenes parlamentaristas, basta simplemente con hacer mayoría de números y un voto de censura tumba a un pérdida de confianza, se llama. Pérdida de confianza. Eso es normal en un régimen parlamentarista. En un régimen presidencialista, no. Y eso es lo que se discute, porque incluso la Constitución Nacional de la República del Paraguay plantea de manera clara, explícita y taxativa que todo proceso, no solamente penal, del cual Camilo. Podría derivar una sanción, tiene que regirse por las garantías constitucionales. Con lo cual sostengo claramente que si en algún lugar primó lo político sobre lo jurídico, fue aquí cuando destituyeron a un presidente en el 2012. ¿Pero fue un juicio político luego? Segunda cuestión. Jurídico. Mi convicción es diferente. Segunda cuestión. Obvio. Cuando se va a hacer una constitución nacional, prima lo político sobre lo jurídico en toda la historia de la humanidad. Pero eso preguntémoslo a cualquier constitucionalista. ¿Qué es una constitución nacional sino un contrato social? Y el contrato social se refiere a cuáles son las relaciones políticas, sociales y económicas en una sociedad determinada vigente. Con lo cual, ¿de dónde emana la norma jurídica? De la convicción y el consenso político. No le está contestando nada lo que te digo. No me estás contestando. Pero a ver, que yo no conteste en el sentido que ustedes quieren no significa que yo no conteste lo que ustedes preguntaron. O sea, un presidente que rompió varias reglas. Evidentemente. Merece la sumisión del ejército. Una convicción, yo quiero responder mi convicción. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que pasó en Bolivia? Claramente, para ustedes, el juicio político es simplemente un nombrecito que se pone y se saca de acuerdo a una cuestión de simpatía o no, antipatía. Un golpe de Estado también se pone de acuerdo a simpatía o antipatía. Para mí un golpe de Estado se puede dar contra un presidente de derecha, de izquierda, de centro, y un golpe de Estado es intolerable. La diferencia entre un golpe de Estado, y voy a ir a lo que preguntaba Hugo hace rato, entre un golpe de Estado en toda la teoría política universal, no es aquí en Paraguay nomás, plantea de manera clara, nuevamente repito, cuando un actor estatal depone a un jefe de gobierno. En el caso de una revuelta popular, por eso se le llama insurrección, rebelión, levantamiento y no golpe de Estado. A ver, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero no lo digo yo porque yo quiero, porque la diferencia entre un golpe de Estado y una rebelión popular radica en que en una rebelión popular no intervienen actores estatales. Por otro lado, la cuestión que dicen, que le digo al señor que preguntó, no es Chapore, es Chapare la región, porque yo entiendo que se lanzan nomás frasecitas sin conocer incluso la historia.
justamente tiene que ver con esa concepción y prejuicio racista que se tiene con relación. Yo le escuché atentamente, le pido por favor que me escuche atentamente y después usted puede hablar si aquí el conductor del programa. No, ¿cómo se llama el lugar? Es que yo le escuché atentamente. Usted no conoce la historia de Bolivia y actúa con el mismo prejuicio racista de que considera que es un cultivo para de la el cartel hoja de de Sinaloa. coca, de la hoja de coca, es narcotráfico. En realidad, la Cocaína hoja de procesada. coca es una producción precolombina, anterior a la llegada incluso de los españoles, pero y eso no se es punto, conoce de Camilo. manera pública. Cocaína Es lo que procesada dice, para el supone cartel que de el los cultivo de la Soles coca y es para cartel. hacer cocaína. Está bien. Está bien. Señores, realmente de No era para todo hacer lo cocaína, intenso pero que voy a hablar, era para la hoja de de todo coca, lo era. intenso que están discutiendo, poco se está justificando si fue o no fue un golpe de Estado. Están discutiendo más si se lo merecía en todo caso. Están diciendo sí fue, sí Pues fue, yo no discuto fue. que no fue. Claro, no fue, pero están dando toda la mayor discusión se da en si mereció o no porque es de izquierda o es de derecha. Punto número 1. Y la pregunta es, esta mujer que asumió ahora el mando, ¿está realmente habilitada según la Constitución de Bolivia a asumir ese mando? Porque en caso que no lo fuese, se está dando un proceso para derrocar algo inconstitucional, pero de una manera irregular también. Quisiera que eso puntualmente me puedan responder cualquiera de los dos. Es una cuestión temporaria y se va a llamar a elecciones. En todo caso, ahí va a entrar el candidato de Evo o el mismo Evo si quiere venir, porque él dice, no descarto volver a Bolivia para pacificar. Imagínense el egocentrismo de ese tipo que sabe perfectamente que su presencia en Bolivia lo que va a hacer es armar un desastre aún mayor, porque ya hay inclusive normas jurídicas, los gobiernos ya le reconocieron a esta tipa, algunos sí, otros no. ¿Verdad? Pero esta tipa no es que va a ejercer el poder, es meramente para llamar a elecciones y que creo que era la presidenta del Senado, creo que la presidenta anterior renunció y ella asumió, pero con el solo efecto de llamar a elecciones, ¿verdad? Acá me gusta la habilidad de Camilo, que no respondió la pregunta. Dijo, yo voy a responder lo que yo quiero. Me gusta tu pregunta. No, yo no dije eso. Pero bueno. Yo no dije eso. No, pero diste muchas vueltas. Él te habló del tema de que Norma, si te Evo preguntan Morales si era un la horca narco. o la silla eléctrica, yo no voy a responder eso. Pero es lo que te dijo. Déjame Vos responder hablaste como de yo juicio interpreto. político, de Lugo y bla, bla, bla. Él te habló, lo único que te habló, sí, Evo Morales era un narcotraficante, ¿verdad? Lo que Camilo le dijo es que él... Ah, no, eso respondo, no es. Él es. dijo que él tiene un preconcepto sobre el cultivo de la hoja de coca que se usaba mucho antes de la aplicación industrial en convertir en cocaína, pero claramente la cantidad de hectáreas que cultivaba Evo Morales no era para el consumo del tecito de coca que tienen los indios, era claramente con fines de exportación y claramente se ha determinado la existencia de laboratorios, la existencia de tráfico de Bolivia, Venezuela, vía Cuba. Eso es un secreto a voces, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? No obstante, es una narcodemocracia, ¿verdad? O sea, uno de los ingresos grandes, ¿verdad? Evo Morales era un dirigente cocalero, te va a decir Camilo, ¿verdad? Que empezó justamente dentro de las poblaciones indígenas. Bueno, varias profesiones tuvo. Sobre el tema, yo no creo que sea racista decir que eso es, que él era narcotraficante porque no se está refiriendo a su raza. Entre paréntesis, no es indígena, Evo Morales es mestizo, por un lado. Por otro lado, el tipo que le exige a las maestras hablar en quechua y aymara, él no habla ni quechua ni aymara. Él se crió, él estudió primeramente en Argentina, en Salta, y luego fue a Bolivia, donde él fue inculcado en el castellano. Y un solo le desafía a cualquiera que vea un discurso de Evo Morales en quechua aymara. Tiene un discurso ante la ONU de los pueblos originarios donde leyó y encima leyó mal y fue objeto de burla de los profesores de aymara y quechua. Hasta en eso es un farsante este señor y tiene suerte de vivir un exilio de oro y no estar siendo juzgado y condenado, porque muchos tiranos tienen un peor destino que irse a un exilio de oro. Muchos tiranos son... pregunta. Buenas noches. Sí. Viendo lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, ¿ustedes creen que la destitución de Fernando Lugo allá por junio del 2012 fue o no un golpe de Estado? Yo quisiera referirme un poco a algunas cuestiones. Yo considero que sí se está discutiendo acá más si merece el golpe o si fue un golpe. No fue un golpe. Yo insisto claramente. Yo quiero discutir con respecto al tema de que sí fue un golpe de Estado. Es más, dice el artículo 169 de la Constitución Nacional de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, dice... Ahora te importa la Constitución, pero cuando pero no estás leyendo la parte que le prohíbe la reelección. Se llama
Se llama selección de pruebas forzadas. A vos te gusta una parte nomás la Constitución. La otra parte donde dice él no puede presentarse. Yo ya presenté ese argumento, Norman. En la primera parte de mi posición ya presenté ese argumento. Vos reconociste que la Constitución... Si querés, yo te repito otra vez ese argumento. ¿Me permitís terminar? Me encanta que lea la Constitución. ¿Me permitís terminar este argumento? Te doy ese argumento. ¿Me permitís? Y yo voy a ese argumento. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o el presidente del Estado, será reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente. Y a falta de este, por el presidente o presidenta del Senado. Y a falta de este o esta, por la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocará a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. 12 de noviembre, diciembre, enero, febrero. Deberían ser las elecciones a más tardar el 12 de febrero del año que viene. No solamente no existen intenciones de convocar a elecciones, existen intenciones de proscribir al MAS, el partido mayoritario en Bolivia. Imagínese usted, doctor. Mentira, eso es. No, le puedo mostrar incluso el proyecto de decreto que hoy sacan, y acá está una copia legalizada. ¿A Evo Morales o al MAS? Si quieren, al MAS. ¿Esto es un decreto o un proyecto? Miren, este es el proyecto de decreto, es el que saca la Fuerza Armada y crea una unidad especial. No veo firma acá, señor. No ve firma. Si me permite. Acá, alcalde, si me permite, por favor. Yo no voy a venir con argumentos falaces. Pero entonces, yo lo único que pido es una ley. Es un decreto supremo que hoy fue condenado internacionalmente porque es claramente no un golpe de Estado, ya es claramente de una dictadura. ¿Se convocó ya una elección? No, lea usted por favor, lea usted por favor. Se convocó. No se convocó. Sí, a ver, doctor Stanley, si se convocó a elecciones, todavía no hay yo fecha. le pido perdón a usted por haber mentido. No, todavía no hay fecha. Ah, ¿y cómo se puede convocar elecciones sin fecha? Porque está el país en una situación de No, calamidad. no, Usted entonces acaba no de se decir convocó, que hay 23 no muertos. se convocó a elecciones. No se puede no se porque convocó a Evo elecciones. Morales de México está mandando sus acólitos a armar desastre. Bueno. No deja pacificar dice el país. la Constitución, artículo 139 de la sucesión. Primeramente, la señora que está ocupando hoy la presidencia de Bolivia era vicepresidenta segunda del Senado. No hubo quórum en la sesión en la que ella se autoproclamó. ¿Por qué no hubo quórum? ¿Por qué no hubo quórum? Porque le acabo de mostrar todas las informaciones. Estaban secuestrados, estaban amenazados. Dejaron sin quórum. Puede mirar esta orden, de convocatoria, porque miren la parte que está pintada acá. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? Le voy a leer. La ausencia será pasible de derecho penal. De proceso penal. Imagínese usted que aquí en Paraguay, porque un diputado o un senador se ausenta, va a ser pasible de proceso penal. Porque está impidiendo. Penal, no señor. Le puede hacer una sanción administrativa, política o lo que sea, porque estaban secuestrados sus familiares. A todos se les secuestraron. No a todos, a una gran parte se les amenazaba directamente. Finalmente quiero decir, finalmente para terminar, va a responder esto nada más, simplemente va a responder esto nada más. Yo no entro a hacer un juicio de valor con respecto al golpe de Estado, bueno o malo, en un primer momento. El golpe de Estado que se le hizo a Alfredo Stroessner, fue un golpe de Estado. Por supuesto, más vale, claramente. Si el país más pobre del Cono Sur, Paraguay. Bolivia más pobre de Paraguay. Pero ahí no está cayendo en el mismo argumento si te gusta o no te gusta, si merece o no merece. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Alfredo Stroessner era una dictadura militar. Llega al gobierno el 4 de mayo de 1954 a través de un golpe de Estado. O sea, torciendo la Constitución. No torciendo la Constitución, un golpe de Estado. Claro, y le reventó a medio mundo. Evo Morales es un dictador. En absoluto. Le voy a decir porque no es asimilable por el caso de Stroessner y Alfredo. Tenía la suma del poder político. Porque Alfredo Stroessner, cuando toma el 54 del Paraguay, que era un país atrasado, deja finalmente como el país más atrasado del Cono Sur. Segunda cuestión, porque Alfredo Stroessner era un genocida, reconocido internacionalmente. Tercera cuestión, porque acá no había ningún tipo de garantía constitucional que se respete. En el caso de Evo Morales, toma Bolivia, en el año en que toma y entrega ahora, con el mayor crecimiento económico de toda la historia de Bolivia. Entonces está confirmando lo que está diciendo la señorita, que te gusta o no te gusta. Estoy por eso te diciendo la segunda parte, porque usted me pregunta nada más. Sí, no, usted me pregunta por qué no son iguales, y le estoy diciendo por qué no son iguales, Stroessner y Evo Morales. Pero crecimiento económico, lo mismo que dice él, por ejemplo, critica cuando la gente dice antes había seguridad. Fundamentalmente, en el caso boliviano hubo un golpe de Estado claramente, un actor estatal opera directamente para impedir que un jefe de Estado continúe y culmine su mandato. Segunda cuestión, hay muertes, hay represión, hay persecución y hay amenazas de proscripción. Imaginémonos nada más que el 4 de febrero, amaneciendo el Paraguay ya en democracia,
sale alguien y se le ocurre decir, bueno, vamos a proscribir el Partido Colorado. ¿Y por qué? Y porque apoyó la dictadura militar más sanguinaria de toda la historia del Paraguay. Sería una locura. Vamos a encarcelar a quienes fueron funcionarios del gobierno de Stroessner. Eso hizo ¿Por Evo. qué? Le ¿Por proscribió qué? lo de la oposición, le No. hizo denuncia a Señor cargos Stanley, electivos, le Doctor quitaba Stanley, del poder. le voy a contar una cosa. No, Evo Doctor Morales fue un Doc- dictador doctor con la Stanley, lema. doctor Stanley, usted sabe que el candidato, Adelante, usted sabe haz tu que el pregunta. candidato A pesar Carlos de- Mesa, vamos a ordenar la usted sabe pregunta. que el candidato Carlos Mesa, que terminó segundo, Vamos con vino Norma. a Paraguay en Las redes, de representación del modo que Estado la gente boliviano. la gente pueda dar su opinión Adelante, también acá Norma. y contribuir al debate, ¿sí? Jorge González dice, eso sí fue todo fruto del intento de dictadura de Evo, una revolución. El pueblo dijo basta a Evo, que no quería soltar más el poder. Jorge González dice, claro que fue un golpe de Estado. Cuando las Fuerzas Armadas solicitan al presidente de la República renunciar, se trata de un golpe de Estado. Magalí Estigarribia dice, para debatir si fue o no golpe de Estado, es lógico que se le llame a dos estatistas. Si quiero debatir sobre empirismo, obviamente no le voy a llamar a Einstein, dice. A ver, más abajo. Alejandro Morra dice, su anterior periodo ya fue de facto. A Evo un plebiscito le dijo no y buscó un ropaje legal de la Corte para darle una pseudo legitimidad. ¿A eso podemos contestar, Camilo? ¿Qué cosa? Dice, su anterior periodo ya fue de facto, a Evo un plebiscito le dijo que no y buscó el ropaje legal de la Corte para darle una pseudo legitimidad. El último periodo constitucional de Evo Morales nadie cuestionó. ¿No? No, nadie cuestionó. Se cuestionó el plebiscito que se convocó y no respetó él. Eso sí, eso hubo un consenso en la oposición, clara y categóricamente. ¿Podrías Pero ¿podrías explicar un poco el último desde tu periodo punto de vista? constitucional no. Sí se El tema del ropaje legal. Se cuestionó la parte de la reelección que Evo dijo que eso valía a partir de esa nueva constitución donde le cambió el nombre al Estado, ¿verdad? Porque él fue electo y luego de ser electo ya cambió y habilitaba una sola reelección. Pero dijo, no, a partir de este segundo periodo recién yo cuento, es decir, fue reelecto 2 veces. Eso es lo que se le cuestionó para aclararle al oyente, ¿verdad? Okay. Pero yo creo que estamos dando muchas vueltas. Yo no coincido que haya habido un golpe de Estado, no hubo coacción directa contra él. Con este comentario quisiera cerrar, un poco de esto para darle lugar también a todas las personas. Secuestro del hermano al presidente Agustín de la Cámara de Diputados. Rodas dice, Evo Morales es el encargado. Vamos a dejarle que Norman, por favor, termine. Sí, vamos a cerrar, sí. Agustín Rodas dice, Evo Morales es el encargado y promotor de todo lo que acontece en Bolivia hasta ahora. Con eso quisiéramos cerrar esta parte y después volvemos para complementar, ¿te parece? Señor Stanley, yo quisiera hacer una pregunta puntual para responder un poco lo que es el tema real de este programa. Supongamos que usted está en el lugar de Evo, viene un jefe de las Fuerzas Armadas y le sugiere que deje el mando. ¿Usted en su lugar lo tomaría como una sugerencia estando en el poder o podemos hablar de golpe de Estado si alguien... Yo creo que a Stroessner ningún jefe de las Fuerzas Armadas le dio ninguna sugerencia. Fue una batalla campal entre el batallón escolta, es decir, la escolta presidencial y la caballería. Hubieron miles de movimientos. La gente lo que tiene que preguntarse es cómo un tipo que tuvo la suma del poder público, y eso lo convierte en dictador, es decir, manejaba el poder judicial, la justicia electoral, y manejaba el ejército, todas las cúpulas militares y policiales, él nombró y él cambió durante más de 14 años. ¿Qué tuvo que haber pasado para que todos esos líderes y esos jefes policiales y militares digan, que fueron colocados por él, digan, a este señor ya cruzó la raya, por favor, andate a tu casa, o alemas amigo, tenés demasiado plata, anda con la Pachamama, no sé con quién? Supongamos que realmente lo merezca Evo. ¿Usted no se sentiría... Pero no le hicieron, pero claro que no va a ser un sentimiento pero no de se alegría sentiría que te recomienden. intimidado Pero todo por el un mundo jefe de le alto dijo. rango, deja tu poder. Pero le Ay, podían sí, meter claro, un me está misilazo en la sugiriendo, lo voy a cabeza dejar. también, cosa que hubiera estado perfecto también, ¿verdad? Perfecto, porque a los tiranos se los echa por la fuerza. Es que no se y a él trata se le de dio una si oportunidad, era justo andate, o no. Se mientras trata de si podés fue irte o no bien. fue Se golpe. le dio todo el tiempo del mundo para que elija qué país. Obviamente no eligió ningún país así tipo Corea del Norte, eso se fue a México. No, me está dando la vuelta y no responde la pregunta. Pero claro que no me voy a sentir, te voy a responder, no me voy a sentir bien, pero lo voy a hacer, yo no voy a llegarlo a ese punto, yo no voy a pisotear nunca la Constitución para llegar al poder. Obviamente, si a mí me pareció algo espectacular
que cuando Evo Morales le dio la orden a la policía que reprima manifestaciones pacíficas, no como en Chile que hubiera manifestaciones violentas que rompieron 23 iglesias, 2 billones de dólares en daño, en Bolivia eran pacíficas. Igual así, este loco, megalómano Evo Morales ordenó la represión. ¿Qué hizo la policía? Hizo armas caídas y hasta se unieron y se abrazaron con la población. Eso fue una cuestión, lastimosamente la prensa acá no le dio la cobertura de lo increíble de ese momento, a los policías viéndole quitándose selfie con los manifestantes, y a este pueblo no lo vamos a tocar. Y yo creo que eso, para que todos los altos mandos de todas las armas de Bolivia, que entre paréntesis Evo Morales le dio miles de privilegios, lo bueno que no destruyó la institucionalidad tanto como lo hizo Maduro en Venezuela, de darle todos los negocios del Estado a los militares, por eso no se rebelan contra él. Lo bueno que había algo todavía de institucionalidad, porque los militares están habilitados a desobedecer órdenes cuando consideran que las órdenes son ilegales o ilegítimas. La ley de obediencia debida y el rigurismo jerárquico no se aplican en esos casos. Y yo creo que los militares estaban muy al tanto, que estaban por cumplir órdenes de un gobierno dictatorial de facto. Bueno, tenemos que ir ahora no le toca algo intimidatorio. Vamos ahora a un corte. Una cosa nomás para antes de la pausa. No, pero no tenemos tiempo. Muéstreme una orden que haya emitido Evo Morales para la Fuerza Armada. Una nomás. No le pido 2. Una que le haya ordenado reprimir. Traen el libro de decreto y te muestro. No hay problema. Le traigo y me va a mostrar. ¿Me va a mostrar? Sí o no, no me da la respuesta, eso me quiero decir. No existió eso. No me preguntaste sí o no. Sí o no, así no existió eso. Si no quieren, vamos ahora a una pausa, a la vuelta estamos más confrontados. Obviamente. A veces tenemos momentos difíciles, pero yo confío en mi equipo. Con los acondicionadores de aire Good Weather tipo cassette me siento confiado y tranquilo por su distribución de aire a los 4 lados, su bajo nivel de ruido y diseño estilizado que brindan el ambiente ideal. Estoy tranquilo porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiado. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Con el nuevo roaming de Tigo, viaja conectado siempre. No importa el lugar en el que estés, siempre vas a sentirte cerca. Porque cuando te decimos que tenemos para todos el mejor roaming del país, te lo decimos en serio. Viaja con el nuevo roaming de Tigo, incluido en tu plan imparable o con tu paquetivo de roaming, y lleva el mundo en tus manos. Infórmate más en roaming.tigo.com.py. Tigo, en todo lo que te mueve. Sean todos bienvenidos a una edición más de RCC Noticias. Tenemos preparada mucha información para compartir con todos. El equipo de RCC se acercó al hospital regional para conocer. El día de hoy el equipo de la RCC salió a las calles de la ciudad de Filadelfia, Chaco. El incendio forestal que va consumiendo parte del territorio chaqueño no precisa de un llamado a emergencia nacional. El mantenimiento de los caminos en la ciudad de Filadelfia son muy importantes. Arrancamos con las noticias deportivas. A propósito, ya hay un posible onceno. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, El Mundo al Día. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Una competencia que une la alta velocidad y la agricultura.
Tercer bloque de confrontados. Bueno, nunca el sueldo lo gané tan fácilmente como hoy. Yo pongo piloto automático, me encanta verle debatir a los invitados. Realmente ellos son los protagonistas. Bueno, así da gusto, porque precisamente es el espíritu de este programa. Sí, bueno, Norman Maciel. Es así, Hugo. David Ayala nos escribe y dice: ni siquiera se debe de hablar de golpe de Estado, porque en el referéndum se dijo no y Evo Morales manipuló la Corte para poder ser habilitado para las elecciones. La Constitución de Bolivia fue pisoteada, dice. Podemos... A mí lo que me sorprende es que la gente que desconoce, o sea, que dice que la Corte fue manipulada con el caso del referéndum, es la misma Corte que le habilita a Áñez ahora y no dicen nada, no se acuerdan. Si fue manipulada una vez y serán todos partidarios de Evo Morales, como que le habilitaron ahora a esta señora. Pero entiendo. ¿Pero puede ocurrir eso o no? ¿Qué cosa? Y eso mismo. Claro que sí. Hoy yo digo, yo soy cerrista y mañana me traen plata y digo, soy olimpista. Pero el ser ladino en nuestras sociedades es muy usual. El chupamedia que se da la vuelta. Pero si fuera cierto, lo dice Camilo, que le habilitó este mismo tribunal que le habilitó a Evo. Evo dice, Camilo dice, no debía haberle reconocido a Yanes, ¿verdad? Pero ahora ustedes le apoyan a ese tribunal. Entonces lo que dice Camilo, que ese tribunal electoral es un tribunal corruptísimo por haberle puesto a Yanes, pero ahora no más corrupto. Antes, cuando le habilitó a Evo, era el mejor tribunal. Yo te digo una cuestión del mundo. Yo voy a repetir, porque hace rato me decían que yo no respondía. Yo quiero colocar todos los elementos para no dar vueltas sobre las situaciones ya respondidas. Yo no soy partidario de la figura de la reelección. Evo Morales hizo muy mal al convocar un referéndum y después... Pero vos hablas como si fuera un error mínimo. Puede ser un error máximo también. ¿Sabes lo que pasa, doctor Stanley? Y tenemos que entender una cosa. Usted puede ser de derecha, yo puedo ser de izquierda, de centro, puede ser católico, protestante o lo que sea. El gran problema con banalizar, con relativizar la ruptura violenta del Estado de Derecho es que nosotros le estamos dando argumentos a algunos grupos que están mirando hoy y dicen lo siguiente: a la pucha, ¿y por qué yo no puedo decir que el presidente paraguayo es un tirano y me levanto en armas también? Para mí, yo puedo estar diametralmente en desacuerdo con Mario Abdo Benítez. Pero acá nuestra Constitución nos habilita a hacer eso, Camilo. Sí, hay si es que Marito desconoce la elección. El problema es cómo haces vos. Entiendo yo que esos principios son principios muy generales. ¿Cómo no, pero no generales, está taxativamente la Constitución. Claro, está taxativamente, pero generales en cuanto a su interpretación. Porque o si no, eso le habilita a cualquier grupo irregular. Por ejemplo, el EPP dice, no, yo digo claramente, acá hay gente multimillonaria y gente pobre. Acá hay gente que se queda con toda la riqueza y gente que no tiene nada. Entonces me habilitan a mí a tomar las armas y tratar de derrocarlo a un gobierno. Camilo, en este sentido hay un comentario que dice: cuando Evo Morales renunció, todos los del MAS renunciaron, como el caso del presidente del Senado, Salvaterra. En las calles, adherentes de Morales causan caos y tienen armas. Hace poco cayó un argentino que formó parte de la FARC. El objetivo de Morales sería generar caos para forzar a negociar con él y su movimiento. Es así. No, yo estaba hablando de eso. Una novela que se crea. Ese tipo de versiones se sustentan en posiciones políticas. En el corte estuvimos hablando de lo que dijo en hechos prácticamente comprobables. La cuestión es la siguiente: nosotros podemos tener nuestro discurso político, nuestra convicción política, pero tenemos que sustentar pues en hechos prácticamente comprobable y contrastable. Que violó la Constitución, vos mismo dijiste. Entonces, la cuestión es la siguiente. Se dicen muchas cosas y no se sostienen. ¿Por qué yo digo que sí hay racismo? Porque se hace, por ejemplo, un comentario jocoso, incluso yo creo que ni siquiera es con mala fe, está en nuestro inconsciente cuando dice usted, doctor Stanley, hasta se podría ir con la Pachamama, casi burlonamente. ¿Usted sabe lo ofensivo que eso es para el 60% de la población boliviana? Él no cree, es una burla. Es que no es cierto eso. Es más, él es católico. Un poquitito de antropología. Él dijo, él es mi papa, dijo por el Papa Francisco. Antropología nos permitiría entender que ser indígena no significa no ser cristiano. Uno puede ser cristiano y puede ser indígena. Tanto le gusta la Pachamama que Evo Morales atiendan, para que vean la hipocresía de la izquierda. Fue él por decreto ley habilitó la quema de bosques en el Amazonas para justamente lo que dijo él, para extender los cultivos. O sea, él fue el culpable de los incendios forestales del Amazonas. Por un lado, que se ocasionaron. Por otro lado, Evo Morales mantiene la minería. Un nuevo elemento. La minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto. Quería hacer extensa una última consulta y quisiera preguntarle a nuestros invitados para ambos la pregunta así bien breve y concisa: ¿cómo nos afecta a nosotros como país lo que sucede en toda la región y más específicamente con Bolivia?
Norman, No, Camilo, lo que yo quiero. estaba hablando y, no sé, por la lectura de un oyente se me interrumpió. Acá dice el decreto de Evo Morales que autorizó la quema de pastizales para los desmontes. Es decir, imagínense, todo el mundo culpándole a Bolsonaro, que Bolsonaro no cree, y el que autorizó la quema del Amazonas, de la parte boliviana, donde se concentraron la mayoría de los incendios y se extendieron al Paraguay. Fue Evo Morales, por un decreto le dice, no hay que ni siquiera sospechar. Es decir, Evo Morales es un tipo que la actividad, segunda actividad después del tema de los hidrocarburos en Bolivia es la minería. Minería a cielo abierto, que tiene otra vez una parte de la minería totalmente que se ejerce por cooperativas con cuestiones rudimentarias, altamente contaminantes. Es decir, Evo Morales autoriza el desmonte, contamina con la minería, pero él es la Pachamama. Es un hipócrita, un dictador, y que ahora, por favor, se dedique a otras cosas. No sé Antes qué va que a se hacer, me vaya el programa, a cultivar tengo coca en México. dos intervenciones de los invitados y después, por favor, Sí, por buenas favor, ya no noches, tenemos ¿cómo le tiempo. va? Adelante. Una pregunta que se están haciendo la mayoría. ¿Por qué Evo Morales no se fue exiliado, por ejemplo, al paraíso de Venezuela, al paraíso de Cuba, Nicaragua? O sea, una pregunta que la mayoría no estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué no se fue a los países donde él apoya esa forma de política tan radical, ¿verdad? A lo que él apoyó toda la vida, es parte de un foro. Entonces, ¿por qué en México y no en Venezuela o en Cuba? ¿Estarías de acuerdo que se le mate a una persona por sus convicciones políticas? No, yo te pregunto, a te cualquiera le pregunto. Yo no puedo preguntar. Sí puedes. Y te pregunto entonces, ¿estarías de acuerdo con que se le mate a una persona por sus convicciones políticas? Todo el mundo, todo tiene derecho a vivir. Cualquier persona Ok, tiene derecho a perfecto. vivir. Dicho eso, cuando una persona es perseguida y es una institución que se consagra universalmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de genocidios, que creo que hoy nadie puede negar el genocidio al que le sometió el nazismo, el fascismo, a una parte importante El de la estalinismo, humanidad. 100 millones de muertes. Norman, No. ¿puedo por favor construir? Simpático, como la selección de Bueno, Pero favorables. tampoco no me ¿Puedo, por responden favor, a mí, construir pues la eso? pregunta que estoy haciendo. Cuando Naciones Unidas se conforma después de la Segunda Guerra Mundial, se establecen las instituciones del asilo político. Y el asilo político está por sobre cualquier convicción o credo religioso, político, nacional, étnico, lo que sea. Si el Estado mexicano es el que le puede brindar seguridad, bienvenido sea México o cualquier país. Entonces yo no voy a decir por qué no se fue a tal país, porque no era un viaje de turismo, Claro. era escapando para proteger su vida. Eso es categórico. El país donde esté más al seguro, punto que hay que respetar. el primer país que le ofrece, Adelante, el Guido. primer país que le ofrece Contesta, asilo ya, político, fue por una Paraguay. logística, Ya no tenemos. Camilo, fue tengo una Paraguay. consulta. Adelante. Señor Camilo, una consulta, por favor. Si se respetase el referéndum del 21 de febrero del año 2016, ¿no estaríamos entonces hoy hablando ni desplegando documentos ni denodados argumentos, ¿verdad? En consecuencia para hablar de un golpe de Estado, ¿verdad? Considero. Yo creo que sí, que igualmente, porque aquí habían sectores de la sociedad boliviana, aquellos sectores que son los privilegiados de siempre, que perdieron el poder y no toleraban haber perdido el poder en Bolivia y querían recuperarlo sea de la manera en que sea. Sí, pero no Y se respetó el referéndum. se demuestra claramente que no importaba. Creció económicamente Bolivia, eso no importaba. Fueron a elecciones, incluso Carlos Mesa, el candidato Pero ese opositor, argumento en Chile, por el ejemplo, candidato se puede usar opositor, también. el candidato opositor que quedó en segundo lugar, vino de visita a Paraguay oficialmente hace poco tiempo, después ya del referéndum, vino en representación del Estado boliviano para hacer la defensa del derecho de Bolivia a una salida al mar. Cuando le preguntan a Carlos Mesa con relación acá en Paraguay, que estuvo Que en fue el varios primer medios de prensa, propulsor, Carlos Mesa, ¿vos sabías eso? cuando le preguntan a él dijo que no estaba de acuerdo, pero esas son las reglas con las que hay que competir ahora. Entonces, el argumento del referéndum no me parece que sea un argumento que explique el golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado y repito una vez más, cuidado porque aquí nosotros estamos banalizando la ruptura de los procesos democráticos en América Latina. Hoy en Bueno, Bolivia, me da tiempo a mí ahora ahora porque- en Bolivia, Sí, pero ¿cómo hablar de democracia está si no se gobernando si no se respeta el una referéndum? banda de criminales que están convirtiendo ese gobierno de facto ¿Te referías en a una Maduro y dictadura. Venezuela? Me refiero al caso A de Maduro, Áñez. Me a refiero al caso de Maduro, Áñez. a Maduro, pues, Me hablaste invitaron de- para hablar de Bolivia. Ah, no, como dijiste criminales. Pero podemos hablar también de Stroessner ¿Y piensan y los ustedes- familiares tronistas y los Pues funcionarios Stalin, Fidel tronistas. Castro. Y hablemos de Adelante, Stroessner tu entonces. pregunta. ¿Piensan ustedes que en este momento es bueno hacer una votación, una elección en este momento con esta crisis? Yo creo que la única resolución en toda sociedad tiene que ser una salida democrática. Ninguna otra. Tiene que ser un proceso electoral
se tienen que pedir todas las garantías, se tienen que llamar a todos los actores, se tiene que negociar y tiene que ser una salida electoral. Es la única. No hay ninguna otra forma de resolver problemas de esta índole. Así como en Chile, por ejemplo, en Chile un gobierno conservador y de derecha entendió que la forma de salir de la crisis es llamando a un plebiscito en el mes de abril para preguntarle al pueblo chileno, ¿quieren una constitución? Y si quieren, en octubre elecciones. Esa es una salida democrática y ese es un camino democrático. Eso es una salida. Lastimosamente, me encanta la hipocresía de la izquierda cuando ve las marchas en Chile. Obviamente muestran los tipos abrazándose en la plaza, pero omiten mostrar los destrozos, los ataques, las agresiones a los carabineros. Quiere, Stanley, pero no te interrumpiera. No te podemos venir a hablar de Chile también. Bueno, pero la próxima vez. Hablar vos de Chile y Piñera, entonces yo también me siento aludido. Pero agárranlo cuando el pueblo de Bolivia, ante un usurpador, un dictador de cuarta, un ignorante que dijo que Bolivia le venció al Imperio Romano, es un pobre ignorante, ¿verdad? Y dictador, sueldo de cuarta de pacotilla. Cuando el pueblo se levanta contra eso, la prensa acá y todos los progres, no hacen caso omiso, pero de Chile, que es un gobierno democrático, que está cumpliendo con el programa electoral que prometió. Ahí sí, ahí vale romper todo, porque los que perdieron quieren imponer su agenda. Qué simpático, ¿verdad? No, es la hipocresía consumada. Y se habla de Hitler, pero se omite hablar de Stalin, de Fidel, todos estos tipos, estos izquierdistas, parece que no tienen. Se candidatan, entran al poder y ellos creen ser los únicos con los poderes supernaturales para gobernar un Estado. Como Chávez, tuvo que morir para salir del poder de cáncer. Obviamente los zurdos dijeron que murió el cáncer, le inoculó el imperio, ¿verdad? Después Maduro tampoco sale. Bolivia, Ortega, Fidel Castro tuvo que morir o estar semi-muerto para salir. Son unos dictadores de la Gran Siete y ellos solo condenan a Stroessner. Dicen dictadura nunca más, con una remera de Stalin, un genocida de 100 millones de habitantes, ¿verdad? Y después hablando de Fidel Castro. O sea, vamos a ser coherentes, ¿está mal o no? Y no hubo golpe, señores, hubo un pueblo que se levantó contra un tirano, un violador confeso de la Constitución, un tipo sin educación, un ignorante con todas las letras. Y le felicito al pueblo boliviano que dijo basta. A mí me apena porque yo le conozco al doctor Stanley y sé que es una persona que suele instruirse para poder ir a un juicio oral, por ejemplo. Evidentemente ahora no se preparó absolutamente nada y recurrió a lo, como se dice popular y coloquialmente, a la vieja confiable, al discurso de la denostación y la descalificación sin argumentos. No me vas a jugar vos, Camilo, un tercero tiene que jugar. Acaba usted de someterme a un juicio sumarísimo y una descalificación absoluta. Yo le digo una cuestión, doctor Stanley, le digo una cuestión. Estamos debatiendo entre los dos y generalizó. En mi caso, no solamente no generalicé, reconocí un hecho positivo de un presidente conservador como en el caso chileno. Yo no generalizo. Cuando voy a discutir un caso, voy a discutir el caso y argumentar sustantivamente el caso. Reconociste que violó la Constitución. El pensamiento autoritario. Que es lo peor que alguien puede hacer. El pensamiento autoritario no permite discutir argumentos sustantivos, sino que hace descalificaciones generales y universales. O sea que podemos decir entonces que no hubo un golpe de Estado o hubo un golpe de Estado, pero a mí todavía no me cierra el tema de la Constitución, de que si no la autoriza a que haya una reelección y él lo tuerce, entonces ¿cuál sería el remedio para sacarle a una persona así, teniendo en cuenta que tiene todo el poder político? Mira, por ejemplo, si desde 1989 hasta el día de hoy aquí en Paraguay, todas las elecciones, que son elecciones donde se sabe que hubo fraude, que hubo amaño, que hubo compra de votos, que hubo modificación de actas electorales, hacíamos golpe de Estado. Entonces íbamos a estar de golpe de Estado en golpe. Las sociedades se equivocan, cometen errores, tienen avance y retroceso, pero no por eso vamos a hacer golpes de Estado. Muy bien. Las últimas elecciones a Mario Abdo se le criticó porque dijo 3,5% y hubo muchas denuncias de fraude, pero no por eso a alguien se le va a ocurrir hacer un golpe de Estado. Muchas gracias, Camilo Suárez, realmente agradecemos el tiempo, también Norman Stanley y a todos los que hoy nos están acompañando. Se fue volando el tiempo. Un tema por demás apasionante, pero bueno, así es la política. Nos vemos para el próximo lunes para un nuevo Confrontados. Este programa fue presentado por Inverfin.